Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Yasmani, tenemos a Torterra a nivel 50 contra el 1318 DCP, su ataque Legacy, que no te dejes sorprender porque ha sacado un grandioso 4-1 con los legendarios. Tiene 182 en el ataque, 171 en la defensa y 194 en el HP. La estamina, debilidades al fuego, al volador, al bicho y por 2 al hielo. Pero antes de continuar, quiero ver si encajó el onda certera Excadrill. No importa que se haya quedado con un escudo menos, pero la ventaja es que Cola Dragón se demora mucho más en tener el ataque cargado. En este momento ya puede tener 5 básicos, es decir que ya puede contar con el bucle de arena. No, se había ido con 2 básicos, ya tiene 7 de nuevo. Tiene el enfado preparado, se lo quiere farmear, pero con lo que no contaba el rival es que pueda lanzar de nuevo el pulso sombrío. Así se van a emparejar con los escudos, con la diferencia de que uno tiene un poke con más vida y la otra diferencia es que un poke tiene más cargado. Resistente por 2 al eléctrico, al roca, al tierra, 10.000 polvos estelares y 25 caramelos. Una real ganga para su segundo ataque. Mordisco es un básico que no te lo recomiendo para la Liga Master, no iría muy bien para las demás ligas, no creo. Mordisco es un ataque que a básicos puede funcionar, pero en la 1500 sí que puede servir de algo porque aparece mucho Pokémon de tipo psíquico. Puede servir en el caso de Hypno, puedes tener en el caso de Drowsy, que también a nivel 50 es muy bueno. Y los demás Pokés que aparezca en el caso de la Liga Ultra 2500, en el caso de Cresselia, sí que puede servir. Bucle de arena es un muy buen ataque, cosa que no sé por qué acá está con terremoto cuando es roca afilada. Mil disculpas por eso, no va a volver a ocurrir. Es roca afilada, no es terremoto. Me he emocionado porque bueno, hoy día juega de nuevo todos los países. Volvemos a tener las eliminatorias, bueno, las clasificatorias mejor dicho. Rayo solar es un muy buen ataque, pero que también se va a demorar con el hoja afilada, así que el planta feroz lo complementa muy bien. 0.11.13 al nivel 19.5 para la 1500 y 0.15.15 al nivel 34. Empieza muy bien Melmetal, casi teniendo el doble avalancha, pero le lanza primero el ataque. Ya hemos visto en muchas situaciones que lo tienen con onda certera, onda... ¡Ay, no, papá! Lanzallamas, es el segundo video que lo hemos visto con el lanzallamas y el día de ayer hemos tenido a Groudon Shiny legado a nivel 51. Si todavía no lo has visto, te dejo el video para que arriba puedas ir a verlo. Si no, al final de este video igual va a aparecer y puedes checarlo. Está muy bueno, te lo recomiendo un montón, te vas a entretener demasiado. Espero que llegue primero, espero. No, le gana por la animación y bueno, porque se quedó un poco pegado. Onda mental, toda la vida para Mewtwo, a pesar de que no es muy efectivo, y sale tranquilito Yveltal a farmeárselo. Ya sabemos de que uno es lanzallamas y que el otro es onda mental. Justo cuela el básico cuando lanza el ataque. Lanzallamas haciendo un daño neutral, le baja un poco más del cuarto de vida, ya creo que está testeado. Uf, le bajó hasta la mitad, es más de lo que esperé. Melmetal, esto no pinta nada bien. Onda certera, si lo one-shotea sería increíble quedándose con 2 escudos. Hoy no, se queda con el escudo. Avalancha utiliza el primero, para mí que puede ser el cambiazo, jugando con la desesperación del rival de poder bajárselo a Yveltal. Va a ser mucho más rápido, cambia muy rápido a Torterra, dejándolo con el no muy efectivo ya que es avalancha, y si era el fuerza bruta pues daño neutral, se nerfea, va a cambiar de Pokémon y lo hace por Yveltal. Esto pinta de mal en peor, pero el roca afilada es súper eficaz, así que lo único que tiene que hacer es utilizar el escudo para que entre tranquilito Yveltal. Como se ha ido con un ataque cargado, quizás el rival no pueda pensar de que lo tiene preparado con un ataque, quizás no le vaya a contar los básicos, todo va a depender de la situación. Ay, si yo me voy con el escudo, tú también, mi hijo, te vas con el escudo y onda certera va a ser todo. Tiene la ventana de cambio ya preparada, espero que todo esto se pueda demorar, la ventana del cambio, así pueda cambiar de Pokémon. Deja entrar el roca afilada, cambia de Pokémon, no tiene a Melmetal, lanza el pulso sombrío, se queda muy pegado, se cambia toda la partida porque tiene lag. Ya bueno, un pulso sombrío se ha quedado con un poco más de energía, espero que no le pueda contar los básicos, sabe que se había ido con un ataque cargado, utiliza el escudo por si las moscas, ya lo tiene preparado, pero está sobrefarmeando y sí, termina ganando con la onda certera. Fírmalo, dime que ya lo tienes preparado y súper eficaz, termina ganando el segundo combate, casi llegando a rango leyenda, está en rango experto 2900 y mira, está utilizando a Torterra con sus puntitos. Dime si no se merece tu like, dímelo si no se merece tu like por ese atrevimiento que ha tenido Avalancha. Daño neutral, un poquito menos, fuerza bruta ya con ese rango de vida, para mí que es súper eficaz y one-shotea a Mamoswine, a menos de que utilice el escudo y después tenga que cambiar de Pokémon, cosa que no lo puede hacer porque ninguno de los dos va a ser muy bueno. Mamoswine a básico se lo come a Torterra y a Yveltal le hace súper eficaz por tener esa parte volador, así que tiene que tener fe y esperanza en este fuerza bruta, súper eficaz, lo ha dejado con un escudo menos. Es Rhyperior, el otro chico también se ha quedado muy ahí. Cuando ya llegas a los 2800 puntos, casi para irte a leyenda, comienza a hacerse regular, ya no tan desesperante como lo tenías en el caso de los 2700, 2600 para llegar a experto. No, se comienza a ser más interesante los combates, las personas comienzan a probar equipos, comienzan a probar teams, otro lo hace para las risas,
Otros te ayudan a que puedas llegar a leyenda, por eso que utilizan Pokés of Meta y cosas así. En este caso está utilizando, pero arriesgándose sin siquiera haber llegado a leyenda Yasmani. No importa, rompe rocas, cosa que no es muy efectivo, quizá lo pueda tener con Surf, no hemos visto todavía su segundo ataque. El último Poké es Mewtwo, si lo tiene con lanzallamas esto se complica mucho más porque ya lo está dejando casi hasta la mitad de la vida y tiene un escudo adicional. Si lo tiene con onda certera también, lo tiene con bola sombra, es decir que su otro ataque es sonda mental, ya que no le puede lanzar ni de chiste, no es que no es muy efectivo, pero bola sombra sí que tiene una gran prioridad bajarle un poco más, a pesar de que tampoco sea muy efectivo. Lo está dejando muy tocado, ya utilizó el doble pulso umbrío, va a utilizar el escudo, bien sea acá o bien también lo puede dejar para su segundo Pokémon y tenga la esperanza de saber si puede ganar. Lo va a dejar para el último, sabiendo de que Rhyperior no tiene con disparo lodo, no lo tiene con antiaéreo, así que tiene una clara ventaja. Como es último Pokémon, utiliza el escudo y ya puede lanzarle el pulso umbrío de nuevo, pero antes de eso tiene que lanzar el ataque. El rompe rocas es legado y al último tiene a Torterra. Si llega a lanzar el planta feroz va a hacer todo, cambia muy rápido, no, a básicos, se lo baja a Rhyperior, se lo come con todo y chancletas. Uy, no papá, ya está llevando todo lo que se puede. Kyogre versus Melmetal, daño neutral en ambas partes, tiene toda la ventaja de que con los Impact Truenos puede hacer algo, pero mira, Kyogre a básicos de cascadas te hace muchísimo daño. Avalancha es neutral, el Surf es neutral, lo deja en el rango de amarillo, ambos se van a dejar en el mismo rango, con la diferencia de poder ver quién va a poder llegar primero a su tercer ataque, porque ya lo tiene bastante con los cascadas, ya tiene toda la pinta de que va a lanzar un Surf de nuevo, le cambian Snorlax suficiente para que entre Yveltal y pueda lanzar una onda certera, hacerle súper eficaz y que se termine, porque lo puede tener con golpe cuerpo, lo puede tener con fuerza bruta y sacó a Torterra. ¿Qué dices, mijo? Si tiene Kyogre detrás, le podías haber lanzado a básicos. No sé si se desesperó o también es la estrategia, sácame tu fuego, y así está muy bien con Melmetal, al menos que pueda tener una avalancha, quizás lo puede tener con juego detrás, quizás puede ser así. Es la estrategia de sácame a tu Poké, ya lo hemos visto en muchas ocasiones y funciona muy bien. A veces los Pokémones que esperas que saque el rival, por eso te hacen esos cambiazos, diciéndome sácame tu Poké así o sí. Si es que tienes otra lucha detrás y no lo tiene, está bien, golpe a cuerpo, tenía que utilizar el escudo porque si no se iba a quedar muy mal atrás, iba a ganarle al final. Y un planta feroz para Dialga es un Pokémon de tipo dragón acero, es decir que ese ataque no es muy efectivo. Aquí sí me hubiese gustado ver el terremoto, pero no iba a llegar, al menos está quedando casi con un planta feroz lanzando fuerza bruta que le hace súper eficaz. Termina nerfeado, a Drago Aliento se lo puede bajar, no necesita ni siquiera escudar, pero le da por si acaso el escudo, le cambia a Kyogre y no le salió ni siquiera el ataque, y eso que la animación está muy rápida, así que para mí ha tenido lag. Uy, esto pinta muy mal, esto ya no lo veo muy bueno. Si es que lo tiene con ventisca, súper eficaz, y también ya nos comenzamos a despedir de Yveltal, pero lo tiene con trueno, le da la esperanza, le da la chance. El pulso umbrío a cascadas es muy rápido que le pueda ganar. Ya utilizar el escudo, nada más que hacer. Hoy lo deja pasar a Kyogre, se quiere dar con el todo la dupla de Dialga, quiere pensar de que es un baiteo, le lanza el onda certera y pues nada más, amigos. Creo que el cuarto combate no se ha podido ganar. Esto sería el cuarto combate, entonces en el otro sí se gana. ¡Ay no! Aquí era, lo dejó pasar. 2838 para ser exacto con los puntos. Uy no, se quedó muy atascado, se quedó muy atorado. Sacia, el segundo combate es con Zacian, esto no pinta muy bien, en la bocajarro es súper eficaz y Zacian tiene un gran ataque, no tiene una gran defensa, no tiene una gran HP, pero en el ataque sí que está muy bueno y a nivel 50 muchísimo mejor. Avalancha neutral, cambia muy rápido a Torterra, le salió el básico con cargado, eso lo ha salvado porque a bocajarro haciendo daño neutral lo baja hasta la mitad y tiene que cambiar de Poké. No puede ser, hijo, no puede ser, mi niño, ¿cómo le vas a sacar a Dialga? ¿Cómo lo vas a hacer? No. Tiene que sacar a Yveltal, no puede sacarlo a Yveltal al final teniendo a un Zacian, sabiendo que con Caratoña que es súper eficaz, mejor utilizarlo aquí, porque cabeza de hierro es daño neutral, creo que va a lanzar el doble. Si es Cometa Draco, tener mucho cuidado, y es mejor si lo puede tener con Cometa Draco. Lanza cabeza de hierro, no importa, onda certera, le va a quitar el primer escudo, lo mejor sería baitearlo, utilizar el pulso umbrío sabiendo de que tiene la ventaja y de que al final tú puedas regresar con Melmetal teniendo la ventana de cambio, sería una gran opción, pero se ha ido con lo mejor, se ha ido con el onda certera, no está nada mal. Igual si llega a encajar es muy bueno, súper eficaz, cambia Zacian, avalancha, tiene toda la pinta de que puede ser muy bueno. Doble a bocajarro, porque se ha ido con básicamente un alarido y medio, ya tiene el segundo alarido y con un par de básicos ya lo tenía preparado, así que doble a bocajarro, no importa, súper eficaz. Y cuidado con el cambio de Poké, cuidadito con el cambio de Poké, tiene los dos escudos, tiene la ventaja de energía y encima tiene un Poké que todavía no conocemos, así que no pinta nada bien esto, se están quedando muy debilitados. Lanza de nuevo el ataque, si quizás es
a Bocajarro, o creo que se lo puede farmear también a básico. No se lo puede farmear, tiene que lanzar el ataque rápido, tiene que cambiar de Poké muy rápido, tiene que cambiar. ¡No! Es Metagross, todavía no tiene la ventana del cambio, hijo, todavía no tiene la ventana del cambio, no le hizo el cambiazo, todavía no tenía la ventana, porque Pulso Umbría es súper eficaz porque es un Pokémon de tipo psíquico y llega primero el puño meteoro sin nada más que hacer, y Yveltal se queda muy atrapado, se queda muy atorado. ¡Ay, no! Esto no pintó nada bien, pues esto era el 4-1. Nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte. Yo soy José Edu, esto es José Edu Games y nos vemos en el próximo video, es decir, mañana. ¡Chao!